¿Cómo están en el día de hoy? Yo soy Esili, bienvenidos a mi canal. El próximo viernes, día 19 de abril, celebraremos el Día de San Expedito, santo patrón de las causas urgentes y justas, sobre todo en el ámbito de la economía. Así pues, hoy haremos girar el vídeo en torno a él y en torno a su gran poder a la hora de ayudarnos en todos nuestros problemas de economía y financieros. Será un vídeo largo, así que les voy a dejar una guía de minutos abajito en la cajita de la descripción. Disfrútenlo. Gede Limbo o Papá Gede son los nombres por los cuales conocemos a San Expedito dentro de la religión de la santería dominicana. Asociamos su nombre a un loa fuerte y cabal, capaz de ayudarnos en todo tipo de problema o adversidad económica. Como siempre, la manifestación de él y de sus milagros están íntimamente unidos a la fe que le procesamos a él y a su gran poder en sus trabajos y rituales. Gede Limbo es miembro de la División Blanca, es miembro de la familia de los Guedes dentro del panteón de la 21 División, y su color es el verde, color que también asociamos a la buena fortuna y al dinero. Los misterios ven en nuestros corazones, así que cuando ven que solo nos acercamos a ellos porque estamos viviendo en problemas y necesitamos urgentemente de su ayuda, suelen desentenderse tanto de nuestras peticiones como de nuestra situación. Entonces bien, en el momento que nos acercamos a Gede Limbo únicamente porque necesitamos de su ayuda en el terreno económico, rara vez encontramos solución en sus plegarias y en sus trabajos. Y eso sucede con todos los misterios, ya que no solo quieren ofrendas materiales, cánticos y plegarias, sino que también quieren fe, respeto y paciencia. Así que para responder a la pregunta ¿cuándo rendir culto a San Expedito? ¿Cuándo rendir culto a Gede Limbo? Se debe contestar siempre, o al menos con cierta regularidad, ya que no se trata de un juego ni nada por el estilo. De no ser así, nunca obtendremos su favor, pero tampoco el de ningún otro misterio. Recuerden, a los misterios hay que tratarles con amor y con dulzura, y no solamente en los momentos de necesidad, sino de manera habitual. Si conocen y respetan a San Expedito como santo, o si conocen y veneran al misterio Gede Limbo como misterio, hoy les traigo un ejemplo, una sugerencia de cómo montar un altar para el día de su festividad. Tal y como les comenté en el vídeo donde les mostraba cómo rindo homenaje, cómo rindo culto a mi reina Santa Marta la Dominadora, que si no lo han visto se los dejaré por aquí arribita. Lo que les mostraré en el día de hoy es una sugerencia, es un ejemplo de entre todas las maneras y formas que hay de rendir culto al misterio Gede Limbo. Deben tener en cuenta varios detalles. El primero, a quien le deben hacer caso primordialmente es al misterio. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque muchas veces el misterio se comunica con nosotros mediante sueños y mediante revelaciones para indicarnos concretamente qué quiere en su altar. Así que no hay que hacer caso de qué le pone el vecino, de qué le pone el otro, hay que hacer caso a nuestros sueños. Si el misterio pide o exige cualquier cosa, hay que dársela. Y eso tiene que pesar muchísimo más que los comentarios o los altares que ustedes hayan visto con anterioridad. Recuerden, primeramente el misterio, después todo lo demás. En segundo lugar, quiero que tengan en cuenta que el misterio siempre va a agradecer de buen grado todo cuanto le demos a modo de ofrenda. Así que no importa si le damos mucho, si le damos poco, si le ponemos muchas ofrendas o le ponemos muy poquitas, como si solamente le ponemos una vela. Realmente el misterio lo que mira es que realmente lo estamos haciendo con el corazón, que lo estemos haciendo de buen grado, que lo estemos haciendo con sinceridad, con respeto y con toda nuestra fe. Una vez aclarados estos puntos tan importantes, vamos a empezar con el altar a Gede Limbo. Lo primero y que nunca debe faltar en ningún altar es el agua. Así que vamos a colocar una copa de agua para traer la serenidad y la claridad. Una ofrenda que le gustará mucho a San Expedito a Gede Limbo es el ron. Algo que se le puede poner también en su altar es el café, ya que una gran parte de los viejos del panteón dominicano disfruta mucho tomando café, solo y amargo. Como ya sabrán, la luz de las velas y de los velones es primordial y casi indispensable en los altares de nuestros santos y misterios. Podemos comprarlos o podemos hacerlos nosotros mismos, para así dedicar un poco más de tiempo, de amor y de devoción al santo o misterio.
Otra ofrenda muy apropiada para Papá Guedé es el dinero. No importa si es mucho o es poco, podemos ofrecerle monedas y billetes de diferentes nacionalidades, por ejemplo. ¿Han oído hablar de la expresión "el dinero llama al dinero"? Aquí les muestro un ejemplo de billetes que se puede ofrecer en su altar. Recuerden, una vez entregamos las ofrendas al misterio, no podemos consumirlas ni gastarlas si las retiramos del altar. Algo que pidió en su momento fue la piedra imán. Se trata de una piedra muy curiosa que se alimenta con virutas de hierro, de oro, de plata y de cobre, de todo tipo de metales. Esa piedra siempre la tengo en su altar y solo la alimento cuando él me lo dice o cuando algo en mi interior me dice que es el momento de hacerlo. Una ofrenda que valorará también serán los tabacos, los puros. Los hay de muchos precios, de diferentes denominación de origen y de diferentes grados de calidad. Yo en lo particular les suelo ofrecer este puro dominicano y este puro cubano. Otra ofrenda que pongo con mucho amor a los misterios el día de sus festividades es el bizcocho. Siempre procuro personalizarlo para que sea acorde al misterio. Miro detalles como el color, la forma e intento que lleve algo característico del misterio al cual se le está haciendo la celebración. Las flores adornan, perfuman y transmiten respeto y veneración a los altares. Es muy bonito ponerles flores a los misterios todos los días y el día de su festividad ponerles algo distinto, algo especial. En esta ocasión yo consideré oportuno obsequiarle con un ramo de ramas de palma, por dos motivos. El primero es porque en su imagen representativa del santo San Expedito vemos que en su mano izquierda tiene una de estas ramas. El otro motivo por el cual opté por esta ofrenda es porque en Semana Santa, concretamente en Domingo de Ramos, en algunos lugares es tradición ir a la Iglesia Católica con estos ramos a bendecirlos. En este detalle vemos un ejemplo de la sincretización de nuestra religión con la católica. Si quieren saber los detalles de por qué nuestra religión, la Santería Dominicana, está íntima ligada al catolicismo, les animo a ver el vídeo que les sale por aquí arribita. En las botánicas también podemos encontrar aerosoles para la suerte y el desenvolvimiento económico. Este es un ejemplo. Lo podemos rociar en el altar del misterio y en toda la estancia donde lo tengamos. Si te está gustando el vídeo, aprovecha ahora y dale un poderoso like. Y si te suscribes, cada semana llegaré a tu casa con un camión enorme, lleno de bendiciones y de consejitos espirituales. Otra ofrenda de muchísimo valor para los santos y para los misterios es la música de palos, la música de atabales. Así que yo les animo a que le den aquí arribita al vídeo que está saliendo en estos momentos. Se trata de una canción especial para Guedé Limbo. Les recomiendo que la pongan durante el día de su festividad, sobre todo en el momento en el que estemos ordenando su altar. A todo esto tenemos que decir que hay muchos devotos que aprovechan estas festividades para decorar los altares como si fuera un cumpleaños y en verdad quedan maravillosos.
El día de San Expedito, el día de Gedelimbo, es el mejor día del año para hacer rituales para la economía, para el trabajo, para todo lo relacionado con el dinero. Así pues, en el día de hoy les traigo varios ejemplos. Podemos realizar un baño esotérico con ruda, romero y agua florida. Limpiaremos las hierbas y las pasaremos por un mortero o pilón. Después las pondremos a hervir y las colaremos cuando hayan hervido por al menos 10 minutos. Cuando la infusión de las hierbas esté tibia, añadiremos 3 tapitas de agua florida y nos echaremos el agua resultante desde la cabeza hasta los pies, con el pensamiento puesto en el gran poder de Gedelimbo y en la necesidad que estamos teniendo. Después de cada baño es recomendable encender una vela verde en nombre de San Expedito y en nombre de Gedelimbo. Si no disponemos de ruda fresca, siempre podemos ir a una casa esotérica, a una tienda esotérica o botánica para comprar un baño de ruda ya preparado. El procedimiento sería un poco distinto, ya que solo pondríamos a hervir el romero. Una vez ya estuviera hervido, lo colaríamos y añadiríamos el baño de ruda ya preparado. Una vez el baño estuviera tibio, añadiríamos el agua florida y ya estaría listo para que nos lo echemos desde la cabeza hasta los pies. En algunas botánicas o casas esotéricas podemos encontrar el baño de Arrayán. Es fabuloso porque no debemos poner a hervir absolutamente nada, así que tendríamos el ritual hecho con mucha más rapidez. Otra cosa que me encanta es que también se puede utilizar en el suelo. Así que con la misma botella podríamos realizar el ritual no solamente en nuestro cuerpo, sino también en el suelo de nuestra casa o negocio. Algo que recomiendo para después de cada baño es encender una vela verde. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y si te gusta mi contenido, comparte mis vídeos en tus redes sociales. Por ahora me despido, hasta el próximo vídeo, hasta la próxima semana, bonsoir la société. Glorioso San Expedito, mártir protector nuestro, reconocido por todos los fieles por el maravilloso y benefactor don que nuestro Padre misericordioso te concedió para resolver nuestras necesidades de forma urgente y satisfactoria. San Expedito, nuestro santo amado, sabiendo tu gran valimiento ante Dios, hoy venimos a presentarte nuestras súplicas. San Expedito bendito, tú que fuiste tocado por la gracia de Dios y recibiste la luz divina, conoces nuestras necesidades más urgentes, nuestras preocupaciones con el trabajo, nuestras dificultades económicas, nuestros problemas familiares. Por ello venimos a invocarte como nuestro santo patrón y a poner nuestras fatalidades y carencias en tus manos. Esperamos que nos alcances ante Dios una muy urgente y favorable solución. Deseamos sentir hoy mismo tu protección. A la vez te pedimos que nos obtengas de Dios una fe firme que jamás desfallezca, una ardiente caridad que nos inflame en su amor y en el amor a los demás, nuestros hermanos, así como una esperanza y confianza alegre, aún en medio de nuestros problemas. Lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.